Hoy conoceremos la historia de vida, retos y logros del empresario guatemalteco que tuvo que radicarse en Estados Unidos a los 13 años, luego de que su familia sufriera fuertes amenazas durante el conflicto armado interno. Un hombre con labor altruista en el campo educativo y con fuertes ideales por proveer más y mejor educación a los niños guatemaltecos. Escritor de la exitosa autobiografía Migrante y que hoy es reconocida a nivel mundial. Damos la bienvenida a Marcos Andrés Santil. Bienvenido, Marcos Andrés. Melanie, thank you so much. Sin Límites, me encanta Sin Límites. Yo creo que lo que has descrito es justamente la historia de los guatemaltecos, donde no hay límites, aunque uno a veces piensa que haya límites, pero cuando vas caminando esa hacienda o esa senda, ves que no hay límites. Eso es el poder humano. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Ay, gracias a usted por aceptar la invitación. De verdad, encantado. Es un honor tenerlo por acá. Sé que viene un poquito cansado, que viene de viaje, pero de verdad estamos totalmente agradecidos por ese esfuerzo y de acompañarnos hoy y poder conocer un poquito más de Marcos Andrés. Un gran honor, Melanie, un gran honor. Gracias. Cuéntenos un poquito quién es Marcos Andrés, cuándo nació, en dónde nació. Como se mencionó en la introducción, tuvo que emigrar para los Estados Unidos. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito de su vida. Bueno, antes de contarles, me voy a disculpar porque es muy probable que voy a hacer un poquito de Spanglish. Don't worry. Durante yo creo que la conversación se van a enterar por qué. Pero yo nací en una aldea que se llama Nacultag, es del municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango. La definición que yo me he dado durante estos años es de guatemalteco, es de una persona que emprendedor tecnológico, es migrante, pero también con mis raíces anjobal. Entonces yo me identifico usualmente como guatemalteco, que eso es lo que llevo en el corazón. Soy orgullosamente maya, emprendedor tecnológico, inmigrante, eso es como me he definido. Y de esos 4 pilares es donde se pueden contar la historia de Migrante, que ya lo habías comentado. Este es el libro. Es su libro. Quizás vamos a hablar un poquito más de ello, pero... sí, y nos puede contar más adelante dónde lo podemos encontrar, Ricardo. Sí, claro que sí. Entonces, en un resumen pequeño, eso es Marcos Santil, y después podemos hablar ya de la historia, pues cómo era cuáles fueron esas circunstancias en las cuales mi familia tuvo que salir, pero you're driving it. Ok, thank you. 1987 fue el año que cambió su vida por completo. Sí, realmente ese año hay un título en el libro que le pusimos a Casa Vacía, que fue cuando mi papá se tuvo que ir. Lo estabas comentando en la introducción. Mi papá estuvo amenazado de muerte porque era un líder comunitario, pero también era un vicealcalde. Entonces ambos bandos uniformados y armados lo estaban buscando, uno por ser líder comunitario y otro por ser vicealcalde. Él hizo mucho trabajo, él hizo muchísimas cosas para salvar la historia del pueblo. Y eso pues a ciertos grupos no les cayó bien, entonces lo buscaron. Y durante ese tiempo fue cuando él tuvo literalmente que salirse, porque la opción era, si se quedaba, lo mataban porque lo estaban buscando en el pueblo, y si se iba, pues se iba a salvar, y eso fue lo que hizo. Entonces, ¿verdad? Fue una década muy dura para muchas personas. Fue una década muy dura. Yo lo que siempre digo es de que nosotros salimos por esas circunstancias de entonces. Un poquito fast forward, vienes ahorita, las personas salen por hambre, por pobreza, entonces hay tanto que tenemos que mejorar en nuestro país, porque el éxodo sigue pasando, diferentes circunstancias. Ayer supimos de 7 guatemaltecos que murieron en Texas buscando eso, entonces es muy duro. Hace poco fueron quemados, entonces hay tanta dificultad que todavía está pasando. Entonces, en los 80 eran diferentes circunstancias, que era esta guerra sin sentido que dejó a más de 200,000 personas muertas, inocentes, y 1 millón de desplazados. Y fue cuando mi familia tuve que salir, y pues ahí se fue mi papá, después el resto de mi familia, y yo en el 90 me tuve que ir sin la compañía de ningún familiar. Entonces fueron situaciones muy difíciles. ¿Se fue solito?
Yo de último me fui solito, me quedé un año más aquí con algunos familiares ¿Y que me cuántos cuidaron. años tenía Marcos Andrés? 13 años cuando me quedé solo, 14 años cuando me fui. En una edad muy difícil, siento yo, porque es la adolescencia. Así es, sí. Y el adaptarse a una cultura totalmente diferente a la que uno vive, me imagino que fue muy complicado para usted. ¿Cómo fue su encuentro o su llegada a un país con un idioma diferente? Me imagino que se incorporó a alguna escuela. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, cuando yo me quedé a los 13 años, yo realmente no quería ir. En ese momento había escuchado de que se podía seguir a la universidad. Yo me gradué pues de básico, no de primaria, de sexto grado. Entonces, en mi pueblo llegar a sexto grado es como llegar a la universidad porque ya no puedes aspirar a más. Si aspiras a más tienes que mudarte, inalcanzable. Entonces yo me quedé para el sexto grado y había escuchado en una excursión que tomamos como ya de graduandos, nos venimos a Escuintla, me comentaron las monjas porque el último año yo me fui a una escuela parroquial privada de universidades, ahí escuché a diferentes universidades, entonces yo comencé como que me quedo a Guate y yo realmente quería quedarme, tenía miedo, sin embargo, ya toda mi familia se había ido, entonces yo quería reunirme con mi familia y pues me llegó la noticia que me tengo que ir y fue muy escalofriante porque había mucho miedo. Me iba a ir con personas que no eran mis padres, que en ese viaje iban a ser mis padres, según lo que me instruyeron, y eso fue muy difícil de absorberlo. Y la única razón, o lo único creo que pensé en el camino es de que después de todo eso iba a abrazar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas. Entonces había como esa cosa que buscaba uno, reunirse con su familia. El camino fue difícil, es muy difícil entender a los 14 años por qué uno tiene que cruzar fronteras, esconderse para no ser agarrado y ser regresado. Me agarraron 2 veces, me regresaron otra vez a la Mojona de Guate y después mi segunda vez me encerraron en una casa en Tuxtla Gutiérrez. Y eso es difícil de entender. Eso es difícil de entender por qué se hace eso. Entonces el camino no fue no fue fácil. Fue una travesía, literalmente. Una travesía. Sí. Uno hace promesas aún de niños, si crees en Dios o no, o personas que van, durante ese camino haces promesas, porque uno siempre dice, mira, Diosito, si me dejas llegar a mi mamá, a mi papá, te prometo esto. Y honestamente, durante ese viaje, mi lista de promesas fueron tan largas y trato de cumplirlas ahorita. Entonces, llegando allá sí fue difícil, porque vas de una aldea, de un pueblito, a una de las ciudades más importantes, porque yo llegué a Los Ángeles, California. Entonces, ahí sí era diferente, edificios grandes, el idioma era totalmente nuevo, y eso, asimilarse a ellos es difícil. Es más, no quería ir a la escuela porque estaba en la escuela, pero no entendía nada. Ni hablaba, ni entendía nada. Ni entendía. La única clase que sí me encantaba era la de matemáticas, porque pues eso es un lenguaje totalmente universal, sí. y eso me encantó, y creo que inclusive era lo único que realmente disfrutaba, porque no importa si hablaba o no, podía hacer los números y dar los resultados, y pues ahí como que un poquito guau de los maestros. Entonces te alimentaba, pero lo demás era una tortura. Entonces fue difícil asimilarse. Fue difícil. Un choque cultural, o sea, y sus compañeros lo tomaron bien. ¿O tuvo una época de adaptación difícil? Sí, claro. El culture shock fue pesado. En high school, en la junior high, yo tuve que pasar por 3 meses por la edad, que llegué todavía no a high school year, sino que a junior high. Junior high es diversificado. Los básicos. Los básicos. Entonces, llegando a los básicos, porque mi edad todavía era antes de llegar a la secundaria o al high school, y durante ese momento, realmente, en Los Ángeles, en ese tiempo, en los 90s, todavía no se había asimilado las clases
en español y inglés. Entonces te metían a la de inglés, ¿entendías o no entendías? Y creo que eso fue ese shock demasiado grande para poder asimilarse. La mayoría de los estudiantes eran mexicanos, pero bilingües. Y en Los Ángeles específicamente, el primer idioma es inglés y después español. Español, sí. Pero usualmente las personas o los niños era puro inglés, y cuando uno no habla nada, pues más te lo dicen en inglés por molestarte, como mucho pasa. Entonces fue difícil, fue difícil. Bullying, ¿verdad? Exactamente, sí, eso existe en todos los niveles y en todos los niveles literalmente, y pues es algo que uno tiene que asimilarse, y la única forma de asimilarse pues es ahí protegiéndose de su familia, porque era lo único que había, era el único núcleo que había, que entre todos nos apoyábamos, pero fueron momentos difíciles, no fueron cosas que uno, wow, it was easy, fue difícil. ¿Y usted tiene hermanos que también se fueron a los Sí. Estados Unidos? Toda mi familia, nosotros somos de una familia de 10, mamá y papá. Tengo 4 hermanos y 3 hermanas. Entonces, por eso que no nos fuimos todos en un viaje, porque era muy caro. Entonces, nos fuimos. ¿Qué número de hermano es? I'm the mid child. Oh. I have 2 older brothers and 2 older sisters. Es el jamón, not 2 older, 2 younger brothers. brothers. Exactamente, 2 younger brothers, 2 older brothers, y todas mis hermanas son menores que yo. Había otra hermana, porque yo nunca la conocí, pero ella falleció antes que yo naciera. Gracias, sí, y eso fue hace casi 50 años ahorita que mi hermana falleció, que la recordamos aquí en el libro. Hay un capítulo especialmente dedicado a ella, sobre ella, que sí es algo también que te toca el corazón. Entonces, eso fue como me fui, cómo llegué, y tratar de asimilarme a una cultura totalmente diferente, porque no es de que tengas opción, o te asimilas o te asimilas. Las otras opciones eran join a gang, que también estaba ahí. Que es la manera fácil de salir, ¿verdad? De unirse. Es la manera fácil, porque en ese momento te da cierto soporte, en ese momento, y después no puedes salir de ello. Entonces es algo demasiado peligroso. Yo llegué a la secundaria más poblada de Estados Unidos. Habíamos 5,000 estudiantes en la secundaria, en high school, y allí fueron donde las pandillas más sanguinarias que existen ahorita en Latinoamérica nacieron, en el downtown LA, la 18, la MS, crecieron, se fundaron en esa escuela. Entonces había de todo, y gracias a Dios pues yo no entré ahí, porque... ¿Y cómo es importante el tener los pies sobre la tierra, o venir de una familia llena de valores que le inculcan los valores, el amor a la familia? Porque como estábamos hablando, o sea, usted puede escoger el camino fácil, que es unirse a una pandilla y conseguir las cosas de una manera que no tiene mayor esfuerzo, o salir por el camino del bien, estudiando, esforzándose, dando lo mejor de sí, sabiendo que no me voy a quedar estancado, sino al contrario, puedo dar un paso más grande y llegar a ser mucho mejor. Mira, para esto, en mi caso, esto es a nivel personal, lo que me ayudó fue mi familia, fue mi mamá, mi papá. Fueron inclusive esas idas a las iglesias agarrados de la oreja, porque uno, pues, cuando es teenager, adolescente, no quiere, y pues ahí están mis padres que no se dieron por vencido, especialmente mi mamá, que no se daba por vencido. Entonces nos llevaba. Formé parte de la sociedad juvenil de la iglesia sin querer queriendo, realmente era porque escuchar a mamá, y eso me ayudó mucho a mí, porque entonces me hizo ver lo correcto contra lo incorrecto llegando, y también fue como mi safe haven, fue donde yo me sentía tranquilo, donde cuando habían cosas yo venía con la sociedad y hablaba y participábamos, cantaba, hacía un montón de cosas que me ayudó, y después me metí a deportes, cosas que me distraeran. Eso para mí fue primordial. Entonces yo siempre digo que el resultado que ahorita vivo es un resultado de equipo, y en mi equipo estaba mi familia. Exacto. Porque en la familia había carencia de todos, desde acá y allá,
pero amor nunca faltó, porque ahí estaba siempre mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, quienes se sacrificaron, mis hermanos mayores se sacrificaron por mí y por mis hermanos mayores para poder estudiar nosotros y ellos trabajar. Entonces esto es trabajo en equipo y por eso que a mí hablar de familia es muy importante, mantener esa familia es muy importante, porque en mi experiencia fue lo que Sí. me ha hecho lo que, pues a lo que he llegado. No, qué historia tan linda. La verdad que usted es un vivo ejemplo de que los límites se los pone uno, creo yo. Porque o los límites están en la cabeza de uno, porque si uno quiere va a salir adelante y si uno se lo propone y quiere cumplir sus sueños, lo puede lograr. Sí, sí, eso es difícil entenderlo a veces cuando uno es joven, cuando uno está pasando por dificultades. A mí me costó entenderlo, pero después lo entendí. El libro, inclusive el libro, la única ilusión de haberlo creído de haberlo creado y escrito es para inspirar a más de algún lector que se dé cuenta que no hay límites, sí, que en esta vida nada es imposible. Entonces eso tratamos de pasar porque es inspiración. Entonces cuando estás inspirado y tienes la mente estimulada y tienes una meta, aún con mi experiencia yo les puedo decir de que aún con el estómago haciendo ruidos por hambre, casi muriendo, casi estando en un zombie, porque también pasé en ese estado de zombie estudiante, dormir 2 horas a 45 minutos, trabajar full time, ir a la universidad, caminas como un zombie, aún funcionando, aunque no tengas comida, pero si la mente está funcionando y está estimulada, a veces se te olvida el hambre. Entonces eso lo pasé, pero es la mente. Por eso que para mí inspirar es tan importante. Tener esa pasión, si inspiras pasión en alguien para hacer lo que tengan que hacer, los límites no existen. No existen. Y eso lo hemos sabido de varias personas, lo podemos ver. Y yo lo viví. Entonces, it's totalmente true. There's no limit. Ay, gracias, Marcos Andrés. Bueno, se gradúa de high school, de la secundaria, y pasa a la universidad y elige la carrera de tecnología, ¿es lo correcto? ¿Por qué tecnología? ¿Y cómo se fue desarrollando? Sé que formó una empresa. Cuéntanos un poquito, porque tiene el nombre de la empresa, aquí lo tengo apuntado. Schumach. Ajá, usted nos va a contar ahí. Sí. Schumach, sí. Pues mira, yo cuando fui a high school, yo quería ser abogado, quería ser doctor en medicinas, me encantaban las ciencias de las políticas, pero para doctor de medicina y para abogado es una carrera de $250,000 y en ciencias de la política pues no encontrabas trabajo hasta cierto nivel, entonces era difícil. En mi casa habían carencias, como les decía, y las discusiones de fin de mes eran las que a nosotros siempre, a mí no me gustaban esas discusiones porque el dinero no alcanzaba. Quizás se gastó más electricidad, quizás más gas, quizás se compró más galones de leche, más Cheerios, más corn, toda esa cosa. Se paga absolutamente todo. Entonces, ya cuando tienes un budget y algo pasa sobre el budget, pues eso es siempre una discusión entre mi mamá y mi papá y eso a mí me tenía muy triste. Y lo que uno hace cuando es joven o cuando es niño todavía y escucha esto, uno quiere apoyar. Sí. Porque acá en Guate, nosotros desde 6, 7 años ya trabajábamos pepenando café, cardamomo, íbamos a finca, entonces se sentía que hacíamos eso, pero allá no. Me sorprendí que allá no se puede trabajar cuando eres niño. O sea que yo estaba dispuesto a llegar. Había tomado clases de sastres acá para llegar ahí a costura, porque es lo que se me conocimiento de muchas cosas. Sí, porque yo estaba preparado para ir a trabajar y resulta que allá no, que es ilegal que los niños trabajen. Entonces yo dije, ¿y entonces qué voy a hacer? Cuando pasó todas estas carencias y me decía mi maestro que tenía que ir a la universidad y yo le decía que no, porque tengo que trabajar, porque en familia, en equipo, cuando estás a la edad, contribuyes a las finanzas de la familia, porque éramos 3 mayores, después ahí seguían pues a 5 más. Entonces, la idea de familia, de comunidad, en la nuestra era todos contribuimos.
Y si voy a la universidad, eso quiere decir que mi ingreso, que mis padres y mi familia ya estaba esperando, no iba a entrar. Y estamos hablando de 4 a 5 años. Entonces, y lo que uno quiere ver es a sus papás en paz, ¿verdad? Exactamente. Y llegar a ese día y decir, quieres contribuir, eso es... Hoy no van a haber problemas porque yo voy a ser parte de la solución. Exactamente. Y eso es lo que uno hace, pero un maestro que hace poquito pasó el Día de los Maestros, felicidades, ustedes hacen toda la diferencia. Felicitaciones porque hacen toda la diferencia en la vida de uno. A mí, quienes me instruyeron o me inspiraron para ir a la universidad eran mis maestros. Llegaba un maestro que se llamaba Mr. Carmona. Me aburría. Ya me enojaba. Decía, cada mañana me decía, Marquitos, ¿a qué universidad vas a ir? ¿Vas a ir a la universidad? Mr. Carmona, sabes que yo no puedo ir a la universidad. Cada mañana, y al final... Él miraba algo. Sí, es que no se daba por vencido. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Le voy a decir que sí voy a ir, a ver si se calla. Entonces, una mañana llego y Mr. Carmona ahí siempre feliz, y me acuerdo de la cara de él, era un atleta porque era track and field, corría mucho, muy buen maestro, y me decía, Marquitos, ¿vas a ir a la universidad? Y yo le digo, sí, Mr. Carmona, voy a ir a la universidad. Entonces yo dije, ya lo callo con esto. Ya no me va a seguir insistiendo. Sí, porque ya estaba aburrido, realmente era aburrido, decía yo. Llego al próximo día y me dice, Marquitos, aquí está la aplicación para la universidad. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Se lo tomó bien en serio, entonces. Se lo tomó bien en serio, pero gracias a él y a otros maestros así que finalmente decidí ir a la universidad, llego a la casa y le doy la noticia a mi mamá y a mi papá, se enojaron conmigo. No era porque eran malos padres, simplemente que recuerdan, había una economía y también nadie en la familia había ido a la universidad. Entonces esto era como estar allí, era ser pionero de hasta cierta manera en la familia, porque ¿qué es esto? El cambio total. Era un non, pero para que eso se entienda, cuando hay necesidad es difícil. Y yo a mis padres, pues yo siempre les hago caso. Primeramente era menor y estaba viviendo con ellos y ellos me estaban proveyendo, entonces sí les hacía caso, pero en ese momento yo decidí de que no los iba a obedecer y que me iba a ir de todas maneras a la universidad. Yo les dije, mira, mamá y papá, me voy a ir. 4 años, 5 años después voy a graduarme y todos estos problemas que tenemos de la renta, de comida, ya no van a existir. Yo desde el primer día voy a proveer por la familia, pero denme estos años. Antes de hablar con mi mamá y mi papá, hablé con Leonardo y Andrés, mis hermanos mayores, que quería hacer eso porque como no iba a contribuir a la familia, ellos iban a seguir. Ajá. Entonces yo tenía que decirles y pedirles permiso. Y mis hermanos, Leo y Andrés, me dicen, mira, dale, entrale, nosotros hubiéramos querido estudiar, pero pues no podemos, pero si tú puedes ir, nosotros vamos a seguir manteniendo aquí, ayudando a la familia para que tú te vayas. Entonces, cuenta con nosotros. Ay, qué bueno. Eso fue, eso con ellos, entonces yo dije, me voy, aunque mamá y papá no quieran, se enojaron conmigo, pero ya el día antes de irme a la universidad, mamá y papá entraron, yo dije que me iban a regañar, yo decía que cómo los voy a calmar, porque de todas maneras me voy, y me dijeron que sí, que me van a dejar ir y que tenía la bendición y que trabajaba mucho y que los hacía orgullosos. Entonces ya con eso... Eso fue lo que inyectó toda la fue energía, todo eso, sí. Fue todo eso, pero antes de eso la carrera, como decía, yo quería hacer estas otras carreras, pero tenía que resolver el problema financiero. Entonces fue un accidente, inclusive cómo entré al campo de computación, porque no tenía computadora, no sabía programar, pero la primera vacación que yo tomé en Estados Unidos, inclusive desde aquí de Guatemala, porque aquí de vacaciones íbamos a trabajar. Entonces, esa primera vacación fue con la persona a quien yo le limpiaba su jardín todos los fines de semana. Terminó siendo amigo de la familia y me dijo, Marcos, voy a ir a San Francisco, quiero llevarte para tus vacaciones de verano, una semana. Y yo le digo, pues sí, puedo trabajar, puedo limpiar jardín, lo que sea. Me dice, no, vas a ir de vacaciones. Era menor. A disfrutar. Eso me dijo, pues yo nunca había estado en esa situación, entonces pidió permiso a mi familia porque pues era menor aún. Es amigo de la familia, me dejaron ir. Resulta que era en Silicon Valley y fuimos a la casa de un señor que ya estaba trabajando en computación, que era un científico. Estamos hablando de los años 90. En ese momento,
cuando tenías un monitor de 21 pulgadas en tu escritorio, o 2 o 3, era de lujo. Era quizás tener ahorita una augmented reality setup, todo, o sea que estaba la cutting edge, y uno llegando, yo veo esto, ¿qué es esto? O sea que era un sueño, el señor vivía en una mansión, tenía un carro que se Era parecía... otro mundo. Sí, el carro se parecía al kit del auto fantástico, entonces yo me quedaba así todo, ¿habla solo? ¿Será que se maneja? Pero en su escritorio, a Melanie había un cheque de $30,000. Entonces yo tenía 17 años, mucha curiosidad. Es bueno ser curioso, con respeto, pero hay que ser curioso. Entonces yo le pregunté a Jeffrey, ¿es real el cheque? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿Quién tiene ¿puedo? esta cantidad Sí, yo le de puedo agarrarlo. Y él se queda, ajá, sí, exactamente así como, sí, agárralo, lo agarro. Veo el cheque de 30,000, un montón de ceros. Y yo hago en la mente el cálculo, cuántas rentas puedo pagar con eso, cuántos galones de leche, cuántos biles de... ¿Cómo puedo ayudar a mis papás con eso? Sé que todo eso, y veo mi problema, todo mi problema resuelto en ese cheque. Y me dice, ese es mi salario de un mes. Y yo me quedo, ¿qué? Entonces ahí sí, yo le pregunté, Jeffrey, ¿dónde agarraste tu doctorado? ¿Qué es lo que haces? Ajá, ¿qué es lo que haces? Me dice, ajá, ¿qué es lo que haces? Me dice, soy un científico en computación, soy programador. Y yo, bueno, ¿y qué es eso? Y me explicó códigos, escribir códigos y pues ¿dónde agarraste tu doctorado? Porque para ganar 30,000 tienes que tener un doctorado, o 2 o 3. Y me dice, no tengo doctorado. Y yo, ¿cómo? Entonces, tu maestría, mínimo, ¿verdad? Tampoco tenía maestría. Y yo le digo, bueno, Jeffrey, entonces, ¿qué estudiaste? Y me dice, I went to the school for a 4 years Bachelor of Science in Computer Science. Fui a la universidad por 4 años en Ciencias de la Computación. Entonces yo le pregunté, Jeffrey, ¿me estás diciendo que si yo voy a la universidad por 4 años y hago bien, puedo salir ganando eso? Y me dice, pudieras ganar eso y más. Entonces, eso fue el accidente. Yo en ese momento, realmente yo vi las luces, vi las soluciones a todo mi problema, vi el final. Y eso es lo que siempre digo a los jóvenes y a las personas, es de que cuando ves el final, cuando ves la meta, cuando ves la visión, los caminos van a ser difíciles y se van abriendo porque muchos de nosotros, hay millones de caminos para llegar a una meta. Muchos de nosotros, en lugar de ir a la meta, nos enfocamos en los caminos y el resto de nuestras vidas podemos probar uno de tantos millones de caminos. Entonces, es por eso que estamos en un ciclo, pero si tienes un problema y tienes una meta y puedes resolverlo, ves la meta, ves la solución a todos tus problemas y comienzas a trabajar y literalmente los caminos se van abriendo. Eso es tan cierto y eso es lo que lo digo y en ese momento pues no vi el camino. No había programado, no tenía computadoras. O sea, así que cero conocimiento cero. Y pues sí, las clases, mi primera clase de programación fue fatal. Lo tuve que, en inglés le decimos, we had to drop it. Porque si no iba a dañarme mi GPA, porque yo estaba acostumbrado a tener muy buenos grados y lo tuve que dejar para poder retomarlo otra vez. Fue muy difícil. Entonces, si yo hubiera visto ese camino, nunca me hubiera metido, pero al caminarlo también quise darme por vencido. Superarse a sí mismo, pues, porque muy aunque difícil. haya votado la clase, se volvió a inscribir para empezar de cero. Pero ahí otra vez la cosa de los profesores, de los docentes. Mi profesor entonces se llamaba Dr. Wang, yo me acuerdo, Dr. Lee. Dr. Lee y Dr. Wang son mis maestros y yo llegué y les decía, mire a Dr. Wang, le decía, I need to drop this class porque no puedo pasarlo y trato y no puedo. Entonces, puedo seguir viniendo a tu clase. Yo ya lo hice drop, entonces no. Como oyente. Como oyente, como estudiante. Inclusive como estudiante me calificas todo, me das mis grados, me das todo, nada más que no va a estar en el currículum. Entonces le dije que si me dejaba hacer eso porque yo sí quiero esa carrera, pero le dije toda mi historia. Y doctor Juan me queda viendo y me dice, nadie nunca me había dicho eso. Claro que sí, ven a mi clase. Entonces fui a su clase, me dejó ir. Y pues la segunda vez que tomé la clase me fue mucho mejor porque ya sabía. Ya porque comprendía. es que era lógica. Y la programación es tan fácil, no es difícil, es los mismos syntax, es las mismas condiciones. Entonces ya cuando los aprendes es la misma cosa. Entonces yo cuando lo aprendí durante esa clase,
Lo tomé otra vez, era la misma, entonces ya sabía, y literalmente eran los mismos problemas también. Pero entonces, qué pilas, ahí sí que pero, como se lo propuso, lo cumplió. Sí, eso, y es otra vez ver el final. Es que cuando ves el final y ves ese maravilloso mundo, esa cosa que resuelve todos tus problemas, el humano está diseñado para poder ir detrás de eso. Entonces, o sobrevives, y eso fue como llegué del accidente al campo de tecnología yo a veces digo, porque mira, yo como padre ahorita tengo una nena de 3 años y medio. Entonces she's a baby. Yo a ella, y yo creo que todos los padres, los que ya tienen hijos, o los hijos de los padres, a veces nos dicen, mira, haz lo que amas hacer. Eso es en todo, like do what you love, eso es lo más. Pero a nosotros, we had to do what we had to do. Teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, no lo que amábamos. Para salir adelante. Y resulta que gracias a Dios que en el camino me enamoré de mi carrera. Entonces ahorita sí yo amo lo que hago, pero lo hice. Encontró su pasión, como usted dice, por accidente. Exactamente. Por ver el beneficio para su familia, pero qué alegre. Eso es. Hacer algo para sacar adelante a su familia y enamorarse de lo que está haciendo. Exactamente. Eso no cualquiera lo hace. O lo logra, mejor dicho. Yo creo que es que, Melanie, cuando hay necesidad, acá, por ejemplo, en Guatemala, 60% de pobreza. Sí. Guatemala en Latinoamérica es el país número 1 con más emprendedores. Sí, en el mundial, it's the top. Why? Because you have to survive. O sobrevives o sobrevives. Y ahorita durante la pandemia nacieron muchísimos emprendedores. Muchísimas. Y muy buenos emprendimientos, exitosos. Y la mayoría mujeres. La mayoría mujeres. Que es bueno porque también tenemos que empoderarlas y darles las herramientas porque están viviendo en un mundo de hombre. Entonces, todo eso tiene consecuencias. Entonces, aquí en Guate, o sobrevivimos o sobrevivimos. Y eso es lo que nos da los emprendimientos. Hay otras cosas que tenemos que acompañar a nuestros emprendedores, a nuestras emprendedoras, pero the main source, ya está. Entonces, no muchos quizás lo logran, pero todos luchamos para llegar ahí. Y si luchamos todos, una gran mayoría va a llegar. Entonces, eso es la esperanza. Yo siempre digo, por eso que vine a Guatemala acá, para comenzar a mi empresa, extenderlo acá, porque vi el talento de jóvenes como ti, como los que están allí behind the camera. Es que son personas que estamos echándole ganas, pues, sí. Y somos talentosos. Entonces, cuando uno valora el talento humano, especialmente la de Guate, y alguien dice, no, pues es mala idea ir a Guatemala. Sí, es la mejor idea que se pudo hacer en el 2008, que pasé aquí la empresa. Es lo mejor que pude haber hecho y lo digo desde entonces y lo sigo diciendo ahorita porque los resultados hablan por sí mismos. Y algo que nos caracteriza como guatemaltecos es que somos excelentes trabajadores. O sea, lo que nos pongan a hacer nosotros lo hacemos y lo hacemos con el esfuerzo, con la dedicación y con lo mejor que podemos hacer. Exacto. Porque uno va a Estados Unidos y miran a los guatemaltecos que se desarrollan en cualquier empleo, jardinería, hasta empresarios, son lo máximo y la gente quiere contratar a los guatemaltecos porque somos excelentes trabajadores. Exactamente. Entonces, ahí se valora ese talento. Acá nos falta valorar ese talento. Entonces, y nos falta estimular muchas cosas, pero si empresas o emprendedores no tienen esas herramientas o las empresas no ven ese talento, entonces ahí es donde están un poquito las cosas ahorita. Es que yo le digo a mis amigos, a emprendedores o empresarios, sin la gente no existimos. Sí. Entonces, que nuestras acciones sean hechas alrededor de nuestra gente, porque cuando es eso tu centro, mira, los resultados son excelentes. Nosotros teníamos a las empresas más grandes del mundo de tecnología que venían a capacitarse aquí con nosotros en Guatemala. Y yo decía, technology en Guatemala, sí, las empresas más grandes venían aquí y nuestros clientes eran las empresas 500 más grandes del mundo en tecnología, pidiéndonos apoyo para su transformación digital. Eso lo he hecho desde 20 años. Y aquí en Guate, la empresa tenía alrededor de 85-90% de su recurso o de su talento estaban acá. Entonces, a mí que me digan que no se puede, claro, y
y trabajo Es con que a estas veces como personas. guatemaltecos también creo que nos hace falta creer en nosotros mismos y en Sí, las sí, cosas claro. que podemos llegar a Sí, ser, sí, claro. ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que ahí, Melanie, es donde están estos programas. Porque uno lo único que necesita es eso de que se puede, es esa inspiración. No importa de dónde vengas, de una aldea, de una familia con herencia, it doesn't matter. Tienes que inspirarte y eso es clave y pues eso es lo que hace Sin Límites. Exacto. Eso es inspirar, eso es lo que Migrante trata de hacer, eso es lo que tratamos de hacer porque sabemos de que ya una persona inspirada, sin límites, no hay límites y eso es lo más hermoso de nuestra gente. Ay, así es. Gracias, Marcos Andrés. Y ahora cuéntenos un poquito de Shumac. Shumac. ¿Qué Bueno, es Shumac? Shumac es una empresa de marketing digital. Es una empresa que se enfoca en ayudar a las empresas o a entidades a transformarse digitalmente. ¿Qué es el boom ahora? Eso ha sido, es el boom ahorita, ha sido el boom desde los 2000, desde los 90 que salió el Internet, eso así, pero por ejemplo hablar de comercio electrónico se habla desde los 90. El año pasado o antepasado, por lo menos en Estados Unidos, las estadísticas decían de que del 100% de las empresas que pudieran estar haciendo e-commerce, nada más el 10% hace en Estados Unidos, donde supuestamente hay tanta modernidad. Nosotros el porcentaje debe ser muchísimo más bajo. Entonces, esa transformación digital, eso requiere una plataforma. Y esa plataforma tiene que ser versátil para que pueda estar en un hospital, para que pueda estar en una aerolínea, para que pueda estar en una entidad gubernamental, para que pueda estar en lo que es como hospitalidad, como hoteles y todo. Hospedaje. Ajá, hospedajes. Entonces tiene que tener eso y resulta que nosotros desde el 2000 yo trabajo con una tecnología, comencé a crecer con esta tecnología, que en el 2010 fue adquirida por la empresa Adobe y de ahí se espumó. Entonces nosotros ayudamos a instalar esta plataforma a estas empresas para que puedan seguir esa transformación. La empresa la comencé en Estados Unidos el 2004. Yo he tenido 2 trabajos en mi vida así full time. La primera que es una empresa suiza, que es la que inventó esta tecnología, y la segunda Shumac. Entonces yo salí de la empresa suiza con una estabilidad muy buena, pero lo que terminó pasando después de 3 años, me sentí haber alcanzado el techo, porque yo capacitaba personal y las personas que yo capacitaban tomaban el trabajo que yo quería. Entonces en ese momento comencé a frustrarme como cualquier humano, pero también lo hice como cualquier humano, culpar a todos, que la culpa era de mi jefe, que era de mi supervisión, o sea que culpé a todo el mundo y eso me frustró y la calidad de mi trabajo comenzó a bajar. A todos, ¿verdad? Exactamente, es lo más fácil, hasta que me di cuenta que el culpable pues era yo, al verme al espejo. Entonces comencé a buscar otro trabajo y habían trabajos, me llegaron muchos, pero también ahí vi de que en 4 o 5 años quizás iba a estar en la misma situación. Entonces en ese momento decidí de que iba a crear mi propia empresa y si le iba bien a esa empresa, pues me doy una palmada yo solo, y si le iba mal, pues me culpaba a mí solo. Entonces así ya no era de buscar culpables. Y ahí hice pues todos los planes, quedé muy bien con la otra empresa, no, pues, hice todo sin romper puentes porque eso era lo que me enseñaban, Por supuesto, nunca. es lo que pero es muy menos difícil. tiene que hacer. Exacto, pero cuando uno está frustrado y uno está enojado, tratando de culpar al jefe, es muy difícil, unos salen muy enojados y el mundo es pequeño, literalmente pequeño, porque te ves a las mismas personas. Entonces yo salí eso gracias a los consejos de mis padres. Y fue cuando comencé Shumac. Entonces Shumac realmente es mi oportunidad a mí mismo, que después creció para otras oportunidades. Y lo puse Shumac por una razón muy especial. Shumac es una palabra en Canjobal, que significa florescencia. Es el proceso de plantar una semilla, cuidarla, ponerle agua hasta florecer. Entonces para mí era importante poner en el nombre de mi nuevo emprendimiento algo que me recordara de dónde soy, quién soy. Porque
Mira, allá y acá también muchas personas no quieren utilizar su identidad por muchas razones, porque también los discriminan, hay mucho que entender. Estados Unidos igual, entonces yo vi muchas personas que alcanzaron un poco éxito, o lo que ellos en su definición era éxito, y ahí sí, ellos sí no querían hablar ni Ganobal, no querían ni poner su identitaria, porque pues no, que eso, aquí está más inglés. Entonces hay ciertas cosas que yo decía, wow, sé que si el éxito te puede hacer eso, y como yo sé que mi empresa va a ser exitosa, entonces yo le digo cuñas en el camino para no poder regresar. Y parte de esa cuña, la más grande, es de que mi empresa le puse un nombre en Ganobal, porque decía que cuando voy a firmar contratos, ahí va a estar de donde soy. Y me ha tocado firmar contratos de millones de dólares y ahí está Schumach. Y también siempre va a estar su identidad. Va a estar allí. Entonces, aunque uno se olvide, no importa el éxito que tengas, eso es como lo que me baja a la tierra. Porque como decías, tener los pies en la tierra es importante, pero mira, todos somos humanos. Eso es muy importante, aceptar que somos humanos y que en cierto momento podemos fallar y podemos olvidarnos de dónde somos. Por eso que es importante tener a personas a tu alrededor que te recuerdan siempre quién sos, o hacer algo como yo lo hice con la empresa, que sé que iba a estar una empresa grande, etcétera, y le puse un nombre que no podía negarme. Pues, o sea, que alguien que me pregunte qué es Schumach, ¿qué más explicación les puedo dar? Nada, más que lo que realmente es. Y eso es lo que, de eso trata Schumach. Entonces Schumach en sí es mi oportunidad, y pues tan pronto que pude traerlo aquí a Guatemala, viendo el talento que hay, lo traje porque uno de mis sueños es de que los jóvenes, personas, no tengan que pasar por la penuria que mi familia y yo pasamos, rompimiento familiar, tener que reunirse o no reunirse para alcanzar sus sueños. Y es aquí donde yo siempre creo en este sueño guatemalteco, porque si está el sueño americano, que cuesta mucho, que está lejos, que requiere sacrificios, lo que estamos viendo ayer, muerte inclusive, pero sobre todo rompimiento de familia. ¿Por qué no entonces creamos nuestros propios sueños guatemaltecos? Porque guatemalteco es un país rico. Guatemalteco tiene gente talentosa. Sí, exactamente, tiene gente talentosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestra gente pueda quedarse acá sin tener que irse, o los de Huehue no tengan que venir acá, dejar a su familia? Entonces, cada quien se ¿cómo? Quede en su lugar. En su lugar. Salir adelante. Sí. ¿Cómo? Entonces, yo pues esto es lo que regresé, y porque yo sí creo en el talento, y como te decía, fue lo mejor que pude hacer, porque los resultados son grandes, y Schumach fue mi instrumento para poder regresar, no ser empleado, sino crear empleos. Ay, excelente. Lo felicito, Marcos Andrés, de verdad que admirable. Muchas gracias. Y yo sé que va a llegar a mucho más, y muchas personas más van a ser beneficiadas con su trabajo. Muchas gracias. Ahora ya no, usted dijo que ser curioso es bueno, pero yo no voy a ser curioso, sino voy a ser chute, así como 100% guatemalteca que soy. Es lo que nos mantiene vivos. Quiero preguntarle algo muy personal. ¿Llegó el cheque a su casa? Sí. No queremos saber los números, pero no, sí fueron doble. Fueron más del doble. Fueron más del doble. ¿Y qué dijeron sus papás? O sea, que después del no. Qué buena pregunta. Qué buena gloria, pregunta. Porque la verdad que es una paz, una gloria, es un triunfo. Mira, mis padres, mi mamá y mi papá, porque Jeffrey me decía, me decía, te garantizo que antes de graduarte ya tienes trabajo. 3 meses antes de graduarme ya tenía trabajo. Entonces yo le dije a mi mamá y a mi papá cuánto iba a ganar. Y ellos quedaron así, ¿qué? Sí, papá, eso es lo que vamos a ganar. Entonces, tan pronto que tenga el primer cheque, ya no te preocupes de tu renta, de todos. Y ellos obviamente lloraron. Lloramos todos juntos con mis hermanos, y al punto de que mi papá y mi mamá se convirtieron en personas que le andan diciendo a todo el mundo que sus hijos vayan a la universidad, porque mira, Marcos, mira, que sus hijos vayan a la universidad. Entonces ellos exhortan para que los hijos sigan estudiando. Decían, mira, el estudio, porque ellos sí creían siempre en el estudio. Nos mudamos de la aldea Nangultaj al municipio, a la cabecera municipal, porque ahí había escuelas. Entonces ellos creían siempre en eso, pero la universidad era este otro nivel. Entonces ellos se convirtieron en personas que predicaban, decir, miren, que si sus hijos están
inspírenlos para que vayan a la universidad, porque sí, eso les cambia la vida. Entonces, mis padres estaban muy felices, y obviamente yo también, porque me sentí realizado, mis hermanos también. Sé que ahorita toda la familia, todo lo que hago, todo lo que hacemos, como es en familia. Yo agradezco a mis hermanos mayores por haber sacrificado sus sueños, porque ellos querían ser, tenían sus carreras también que querían ser, y tuvieron que dejar eso para darme a mí el paso para seguir adelante. Entonces eso es muy fuerte, dice lo que es capaz de hacer las personas por uno, y pues gracias a Dios mis hermanos me hicieron eso. Entonces sí hemos transformado nuestra vida, y eso nos ha ayudado mucho, y pues ¿qué puedo decir? Dios es grande. Exactamente, y lo felicito, y de verdad me quito el sombrero, y muchas gracias. Y de verdad, mis respetos. Muchísimas gracias. Cuéntenos de su bebé, leo su bebé, de su libro El Migrante, porque yo sé que habla de usted. Cuéntenos sobre este libro, de qué trata y cómo lo podemos conseguir si estamos interesados en leerlo. Claro que sí, pues mira, cuando regresé el 2008 a abrir la empresa, un buen amigo, que le llamo que es mi mentor, se llama el magistrado Luis Fernández Molina, me convenció de que la historia tenía que contarlo. Me decía, no, porque no lo voy a contar. En ese momento tenía mucho miedo al secuestro, un empresario viene, no me van me van a hacer todo esto, y yo tenía miedo, mi mamá tenía miedo, mi padre tenía miedo. Entonces él decía, no, es que esta historia se tiene que contar. Y después me decía, ya dije no, pero a veces me dice, Marcos, nada más para que sepas que la historia no es tuya. Y yo me quedé como que no es mía. No, Marcos, la historia no es tuya. Es de miles y millones de guatemaltecos que se han salido a buscar, a sobrevivir fuera. Entonces, realmente no es tu historia. Entonces, pero si tú lo cuentas, vas a inspirar. Entonces, ya esta historia ya es de los guatemaltecos. Entonces, ya cuando él lo puso de esa manera, fue cuando acepté la primera entrevista, que fue en el 2011. Y después me invitaron a hacer conferencias como hoy, o un podcast. Bueno, entonces no había podcast, pero me daban entrevistas a las universidades, ir a platicar con jóvenes, pero contar 45 años o 40 años entonces de vida en 30, 20, 45 minutos no se puede. Entonces es ahí donde sale este libro. Me decían, mira, escribe un libro entonces, porque en el libro va a estar los detalles, son 300 páginas, 31 capítulos, donde cada capítulo, inclusive los lectores nos han dicho que se han identificado con más de algún capítulo. Entonces todo durante esta historia lo que hicimos fue, bueno, creamos un libro. Nos llevó 3 años para lograrlo. Nos llevó porque es un equipo grande, fácil, no es fácil. Pero es un equipo. Yo trabajo en equipo. Yo no hago las cosas solo, porque no se pueden hacer las cosas solos. Detrás hay un equipo ahí trabajando, navegando. Y sacamos el libro, pues como te decía, con la única ilusión de inspirar a más de algún lector que se dé cuenta que en esta vida absolutamente nada es imposible. No importa las barreras que tengas, pero si tienes una mente y una meta y una visión, las cosas sí se pueden lograr. Y lo estoy contando en este libro basado en la historia. Como te digo, la línea es mi familia, pero esta es la historia de todos. Por eso que digo que esta historia es mi testimonio, porque es la historia de Guatemala, de los que hemos venido de la aldea para la cabecera departamental, o de los departamentos o municipios para la capital. ¿Cuántos migrantes hay acá? Excelente. ¿Y dónde podemos conseguir el libro, Marcos? El dominio, ahí está, marcosantil.com. En marcosantil.com ahí están los puestos donde se pueden encontrar aquí en la capital y en otros lugares. También se puede pedir por WhatsApp para que se los envíe, porque ahorita pues ya el envío a casa ya ha trabajado. Eso nos transformó digitalmente esta dura pandemia. Sí. Nos hemos obligado a avanzar. Entonces, marcosantil.com es donde lo pueden encontrar, o en redes sociales, en Facebook, Marcos Andrés Santil, y en las otras redes sociales como Instagram, Twitter o TikTok, Marcos Santil. Ahí está la información del libro. Y if you guys read it, me cuentan, si por favor. Y miren, acá hay un detalle pequeño. El libro, voy a hacer el costo. El libro cuesta 100 quetzales. Cuando yo lo publiqué. Sí, aquí tenemos que promovernos. Gracias. Guatemaltecos. Cuando yo lo publiqué, me dijeron que 100 quetzales era muy barato, que debería ser más.
que quizás tenían razón, pero el libro no es para hacer dinero, gracias a Dios tengo Osho Mac, eso me ayuda, es para inspirar. Pero nos hicimos algo porque cuando pones fotografías a color está más caro, entonces acá lo que tienes es un código QR, you scan it y eso te lleva a la página donde están las fotos a color y algunos videos relacionados a esto. Entonces, tecnológicos. Es que pues si estaba en un campo de tecnología era como que like... Si son de los que se ponen a buscar los dibujitos en los libros, lo van a encontrar a través de su teléfono. So, que estamos avanzados. It's fun, it's fun, es un libro viviente. ¿No? Gracias por el espacio. Vamos a adquirirlo todos y todos vamos a ser aún más inspirados, porque después de esta plática estamos ya inspirados y creo que después de leer el libro vamos a estar aún más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melanie. A una parte que nosotros le llamamos el preguntón, que son preguntas muy personales. Usted lo puede contestar con una palabra o como usted desee. Okay. Esta es la primera pregunta. Súper. ¿Quién es su mayor inspiración hoy en día? Hoy en día, mi mayor inspiración... Mire, yo debo confesar que en mi familia es mamá y papá. Eso es, yo siempre quería ser como ellos. Cuando éramos jornaleros, quería ser jornalero. Cuando éramos en la cafetal, quería ser como ellos. Y yo creo que eso es lo que me inspira. Y pues, como ellos, hay 18 millones de guatemaltecos que salen a trabajar todos los días. Eso a mí me inspira y me da ganas de poder hacer algo para poder apoyarlos. Entonces, papá y mamá. Ay, qué bueno. ¿Cómo empieza un día, Marcos Andrés? Un día empiezo a... ¿O cómo es un día? Vamos a recordar. Sí, okay. ¿Cómo es un día en la vida de Marcos Andrés? Dependiendo dónde estoy, porque ahorita sí estoy viajando mucho, pero cuando estoy en casa, yo levanto a mi hija, la preparo para la escuela. ¿Solo una hija tiene? Sí, tengo una hija nada más de 3 años y medio, Yanushka Lucía. A la beba la preparo y eso me da como la energía del día. La inspiración. Exactamente, mi esposa Yana la lleva a la escuela, pero yo siempre comienzo ese día levantando a la beba para que pues vestirla y hacer todo. Eso es y eso me ayuda mucho. Entonces de ahí pues tengo la dicha que desde hace 20 años, realmente 22 años yo trabajo de la casa. Cuando voy con clientes, pues viajo, pero no, si no trabajo en la casa. Entonces, mi día cuando estoy en casa es trabajar en casa. Mi esposa está en casa, mi nena está en casa, o tengo mi perro, mi gato. Trato de estar con ellos lo más que pueda. Mi sueño, el éxito, mi definición de éxito era de poder proveer a mi familia y estar con ellos el mayor tiempo posible. Y cuando tienes una nena, o en mi caso pues una nena, yo sí he tenido ese privilegio de verla desde nacer y estar con ella desde entonces. Entonces eso para mí es muy grande. Entonces mi día es muy enfocado a la familia. Tengo pues trabajo, tengo un equipo pues con la empresa en diferentes países, entonces trabajar en casa y estar en contacto con todos, eso pues para mí era la magia de la tecnología. Eso es la magia. En un lugar y todos los demás en otros. Exactamente, sí. Entonces eso es mi día. Ok. Si pudiera tomarse un café con un personaje de la vida real o ficticio para platicar sobre la vida, ¿quién sería? Si pudiera tomarme un café... Para filosofar, para platicar de la vida. Wow, mira, yo ahorita tengo una persona que admiro mucho, es controversial, lo he dicho, es controversial, pero es el CEO, es el único CEO del mundo que maneja múltiples empresas y que todas están trabajando bien, que nada que ver, una construye túneles, otra para el espacio, otra carros electrónicos y todas están haciendo bien. Me encantaría tomar un café con Elon Musk y decirle, like, dude, like, how the hell do you do this? Porque es que se nos enseña, y esto es muy real, se nos enseña de que no puedes manejar una empresa o 2 empresas o 3 empresas, no puedes ser CEO de varias y todas salen bien. Y esta es la única persona que lo ha roto a nivel mundial. Es la única persona que es CEO de múltiples empresas y todas están. Entonces, yo en eso, y realmente quisiera ir a la luna en algún tiempo, a ver si me dan un descuento. Ay, platicar con alguien durante la plática, el cafecito, va a decir, bueno, ¿y qué tal un viajecito a la luna?
Excelente. Hay muchas Muy bien, personas muy que me bien. encantarían, pero en este momento... ¿Cómo quisiera que el mundo lo recordara? Mira, yo creo que todos, incluyendo los jóvenes, tú que estás allá, hay que comenzar a trabajar el legado. El legado es justamente cómo uno quisiera ser recordado. En la línea del tiempo somos casi nada. Pero si podemos hacer algo para cambiar el mundo, deberíamos de hacerlo. Yo quisiera ser recordado como alguien que inspiró, como alguien que inspiró, que alguien que regresó a Guatemala a pesar de y pudo hacer ciertas cosas que yo también lo puedo hacer y que muchos jóvenes lo pueden hacer, etcétera. Me gustaría eso, con eso yo estuviera bien feliz y que creo que es parte de esto, Melanie. El libro es un legado. Yo pienso que, pues gracias a Dios nos ha ido bien. El 2020 fue el libro más comprado acá. La versión de inglés lo sacamos en 2 meses, justamente hoy en el avión lo estaba ya finalizando. Y eso es porque pues los humanos queremos ser inmortales. Pero la inmortalidad, pues por ahorita no existe. La única forma de ser mortales, dejar un legado, es dejar algo que te recuerde que en el libro de historia, pueda decir en 50 años, Marcos hizo esto, en 100 años Marcos y mi abuelo hizo eso, mi bisabuelo. Uno quiere hacer eso y para hacer eso tiene que aprovechar el presente para poder sembrar. Entonces, me gustaría inspirar, ser una persona que inspire a más de alguna persona y que diga... Me gustaría, ya inspira. Ya lo está eso es la meta. Ya lo está logrando. Sí, eso es el sueño, entonces me gustaría ser recordado de esa manera. Y seguro así va a ser. Y por último, el aprendizaje más grande que ha tenido hasta el día de hoy. Con fe, con mucha fe y mucha perseverancia, nada es imposible. Yo lo compruebo todos los días. Yo me pongo metas muy grandes y también metas pequeñas y me sorprendo a mí mismo, perdón por eso, me sorprendo a mí mismo cómo esto puede seguir trabajando. Entonces, cuando tienes mucha fe y cuando perseveras, porque en el camino la vida está llena de barreras, o sea que no hay caminos ni nada, la vida no importa si eres heredero de X o sales de una aldea como yo, hay barreras, pero si tú perseveras y te caes y te levantas, el próximo desafío que va a ser más grande, lo que va a hacer la diferencia es qué tan rápido te vas a levantar o te quedas siempre. Entonces yo creo que con mucha fe y con mucha perseverancia todo es posible y creo que eso es la lección más grande que la vida me está dejando. Muchísimas gracias, Marcos Andrés. Sin límites. Sin límites. No hay límites. No existen los límites. Todo Así está es. aquí y todos lo podemos lograr. Exacto. Y antes de terminar, porque quisiera seguir, la verdad que estoy encantadísima con esta plática. Muchas gracias. Pero sé que tenemos tiempo limitado. Pero cuéntenos por última vez dónde podemos conseguir su libro para que las personas que se nos adelantaron o pararon pueden regresar a escuchar de dónde podemos. El libro se puede encontrar en marcosantil.com. marcosantil.com. Voy a leer una oración que está en este texto, que está en una página, que eso es parte del sueño, que dice así: he de confesar que la vida me ha enseñado que debo ser un servidor. Si en algún momento olvido mi propósito de servicio, la vida me dará soledad. Eso es cómo comienza el texto del libro Migrante, autobiográfico. Y es totalmente Thank you so much. Muchísimas gracias, Marcos Andrés. De verdad, como repito, estoy encantada, me hubiera gustado seguir, pero no podemos, tenemos que yo sé que usted tiene una agenda muy apretada. No, estamos bien, sí, gracias. Pero estamos totalmente agradecidos, inspirados, convencidos de que los límites no existen. Usted es el ejemplo vivo de que no existe. O sea, usted se puede ir a otro país sin saber absolutamente nada de un idioma, pero si usted se esfuerza y desea hacerlo, lo puede lograr. Así que muchísimas gracias, Marcos Andrés. Melanie, gracias a Sin Límite, gracias a Banco Industrial. He tenido el privilegio de siempre estar ahí participando y con los apoyos que el banco me ha dado. Muchísimas gracias y yo creo que esto es importante, seguir acompañando a nuestros emprendedores, inspirarlos. Me
Melanie, muchísimas gracias. Tu equipo, it's awesome. Thank you, guys. Thank you so much. And so, Son los mejores. totalmente. No hay nada sin equipo. Por supuesto. Aquí No se puede hacer nada sin equipo. Equipazo. Así ¿verdad? es. Todos. Así que muchísimas por ustedes también. Marcos Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos en la próxima.